Bueno, hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, aquí desde mi cuarto les estoy haciendo este videito. Espero que no dure mucho. Prácticamente quiero hablar con ustedes ¿vale? Como así, como como una reflexión, hacer como una reflexión sobre la situación cubana, ¿no? Pues yo con mi modesto punto de vista y cuando analizo las situaciones sociales, ¿no? De por qué la gente se confunde, la gente eh, no va al fondo de la problemática, de las cosas, y entonces después se vienen los problemas, ¿no? Y entonces todo es consecuencia de la ignorancia, de las cosas que desconocemos. Bueno, por supuesto que no todos no todos conocemos, sobre todo no podemos ser conocedores de todo, cada uno se especializa en una cosa y en esa cosa, por supuesto, hay que pasar a veces hasta la vida aprendiéndola, eh, es decir, cogiendo siempre cada vez más capacidades, aprendiendo las novedades sobre esa materia a la que a la que te enfrentas, ¿no? De lo que eres un profesional. Y entonces yo quería hablar sobre el señor Otaola, eh, gracias al cual me propinaron, como les estaba diciendo, tantísimos insultos, muchos insultos, ofensas, bueno, en fin. Yo en realidad no me cogí esto mm, muy así, no me dolió en realidad. Yo lo que siempre trato detrás de esto, de que sucede esto, eh, busco la causa en los fenómenos sociales que cada vez más la ciencia estudia y analiza. Entonces, descubrí hace ya un tiempito, ya hace unos años en mi constante búsqueda, ¿no? Sobre para darme respuestas a las cosas que, como estaba diciendo, sucede en la sociedad, pues entonces me encontré con el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger no es más que, y se lo voy a leer, prácticamente es un sesgo cognitivo en virtud del cual los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad, mientras que los individuos altamente competentes hacen todo el contrario, subestiman su habilidad en relación con la de otros. Está relacionado con el sesgo cognitivo de la superioridad ilusoria. Es decir, te haces una ilusión de que tú de verdad sabes mucho y eres un experto en la materia. El efecto, continuo con Wikipedia, el efecto se debe a la incapacidad de los individuos incompetentes para reconocer su propia ineptitud y a que los individuos muy competentes tienden a subestimar su competencia relativa. A consecuencia de este sesgo, los individuos competentes tienden a asignar tareas difíciles a individuos que no tienen habilidad suficiente para completarlas en la creencia de que dichas tareas son sencillas de realizar, mientras que estos individuos incompetentes tienden a cometer tareas, es decir, a hacer estas tareas para las que no están preparados y pueden no ser capaces de reconocer su fracaso. Los sujetos afectados por este sesgo tienen disminuida la capacidad metacognitiva para el autoconocimiento, con lo que tienen dificultades para evaluar objetivamente su habilidad e ineptitud. Bueno, el efecto Dunning-Kruger Dunning-Kruger son dos apellidos, ¿no? Este efecto fue descubierto por los psicólogos sociales David Dunning y Justin Kruger en el 99. Y fíjense que no son dos psicólogos sociales cualquiera. Estos fueron merecedores, David y Justin,
del Premio Ig Nobel de Psicología. Bueno, en fin, prácticamente hicieron muchísimos experimentos estos dos psicólogos para comprender por qué sucedían determinadas cosas en la sociedad. Por ejemplo, las mediocridades, en fin. Yo les traigo un ejemplo de mi vida personal, de mi esposo, y después le pongo un ejemplo, el ejemplo típico de las redes sociales, el boom de las redes sociales cubano, Otaola, y lo voy a llevar a ilustrar su efecto, como el efecto Dunning-Kruger le viene de perilla a nuestro querido Otaola. Bueno, mi esposo es un ingeniero de audio. Mi esposo, a ver, aquí, en esta isla donde yo vivo, no se encuentran, por ejemplo, escuelas no hay muchísimas escuelas de audio, por ejemplo, de ingenieros de sistemas audiovisuales y esas cosas, ¿no? Para hacer estos profesionales aquí no se forman tan fácilmente, casi todos tienen que irse para Roma o estudiar por su cuenta o pasarse muchas horas estudiando porque existen los empíricos que son grandes profesionales. Entonces, mi esposo como tiene una base empírica, aunque es máster y estudió ya en la escuela y tiene ¿cómo decir? Un bachelor, ¿no? En música, en producción musical. Bueno, pues él tenía también un sistema de audio. Y entonces, para esto, contrató a un señor que decía a saber hacer, era un técnico decía él que era técnico de luces, ¿no? Y se vendía muy bien, Pues resultado, mi esposo lo contrató y ¿qué les voy a decir? Este señor, bueno, se vendía pero tan bien que aparte de que, bueno, que Estefano vio algunas fotos sobre él y el padre lo conocía, el padre de mi marido, mi suegro, lo conocía muy bien a este señor, en fin, lo contrataron, empezaron a trabajar y no les digo. El colmo del colmo fue que cuando mi marido le compró una consola de luces que pagó carísima por demás, se la puso delante y le dijo, mira, lo que compré para la renta, esto y lo otro. El tipo, bueno, dijo, sí. Bueno, mi marido terminó por programarle la consola aquella de luces porque el tipo no sabía ni una papa. Es decir, que el tipo vendió aire frita. Como dice aquí, aire frito. Vendió aire frito. Se vendió como un gran profesionista y en realidad no sabía una papa de nada. Caballero, miren, a ver, Otaola. Él sabe muchísimo de economía, ¿verdad? Él sabe muchísimo de economía cubana. Fíjense, si sabe de economía cubana, que los cubanos, cuando lo ven a él, se ríen. Los cubanos en Cuba, para los cubanos en Cuba es un payaso. Y esto, la gente que lo sigue a Otaola tiene que tener conciencia de esto. Tal vez una pequeñísima porcentual de cubanos ven esto y dicen, bueno, esto es verdad, lo otro, pero el pueblo cubano, la mayoría, está instruido. Es un pueblo que sabe, es un pueblo que sabe toda la situación económica por la que está atravesando. Pero por demás, el gobierno, al que se le pueden cuestionar muchísimas cosas, pero uno no es economista. Entonces, cuando uno va a ver modestamente la situación económica mundial, que Cuba ya de todas formas tenía que implementar estas políticas económicas en cualquier marco, porque es que estamos en problemas económicos desde el 2008,
Entonces, en cualquier marco económico global, Cuba de todas formas tenía ya que hacer esto, porque no podemos esperar las condiciones propicias para crecer y para implementar todo lo que se le pidió, para implementar todo lo que el pueblo, después que en el ejercicio honesto y noble que tuvo el gobierno de preguntarle al pueblo, porque ustedes saben que el gobierno en Cuba, todo el mundo habla, todo el mundo dice, se comunica, pues entonces el pueblo hizo una cosa, el gobierno dijo, bueno, vamos a llevar todos estos planteamientos del gobierno, de la gente, del pueblo, disculpen, vamos a llevarlo entonces a una plataforma y vamos a hacerlo conocer y plantear y estudiar sobre estas cosas y vamos a ver qué es lo que hay que cambiar. Eso no lo hace ningún país democrático del mundo, preguntarle al pueblo lo que está mal y lo que creen que deben cambiar. Entonces ya por ahí el pueblo sabe que el gobierno está haciendo lo mejor que puede, con lo que puede. Se le pueden cuestionar miles de cosas, se lo estaba diciendo, pero bueno, como el pueblo cubano sabe sus problemas y como Otaola nunca habla de las realidades, de las causas, ¿verdad? Porque él no sabe una papa, nada de economía, pues entonces él es otro de esos que padecen del efecto Dunning-Kruger. Y el pueblo cubano, quiero decirte, papito, que nunca vas a hacerlo tirar para las calles porque el pueblo cubano es un pueblo que sabe, que es un pueblo competente, que tiene el aquello de que te lee un periódico y que se informa bien. Y si quieres saber de economía, va al portal de la economía, eleconomista.cu, y se informa. Y se queja y se lamenta, eso es normal. Fíjate que se ríe de sus propios problemas, tú lo sabes. Entonces, cuando te ve a ti, sabe que todas esas cosas existen, pero entonces se ríen porque eres un payaso. Tú estás ganando tu dinero y todas esas cosas, pero la gente que te siguen a ti son los que a mí de verdad más me preocupan. Pero bueno, caballero, Cuba es, Cuba es una isla atípica, así que pónganse con el corazón en paz, que nada, que las cosas son así y ahora, el problema es que ahora hemos tenido esta serie de problemas coyunturales por culpa del COVID y la incrementación de las sanciones que nunca se habían puesto en parte, en que nunca se habían puesto en acción de de la ley de Helms-Burton, que Trump puso en actuación capítulos que nunca se habían tocado en esa ley. Entonces, caballero, por favor, eh, mire, yo les voy a hacer un ejemplo claro. Una cosa es, y sobre el efecto Dunning-Kruger, una cosa es saber, a ver, una cosa simple. Esto es un lápiz labial de estos protectores, ¿no? Para la, ¿cómo se le puede decir? Protectores, sí, labiales, que tú te los echas y es como una grasita ahí que te protegen los labios. Bueno, miren, yo puedo decir esto. Sí, esto es, yo sé lo que es esto y lo uso, pero en realidad, en el fondo, yo no puedo saber ni los componentes, ni sé en el fondo cómo se elabora esto, ni toda la industria que hay detrás de esto. Detrás de esto hay horas y horas y horas y horas y horas de estudio, horas y horas y horas de análisis, horas y horas de trabajo intenso. Entonces yo para decir, esto es una mierda, esto no funciona, pues yo tengo que tener una clase de base, hacerme un estudio por mí misma, porque lo más importante que debemos tener las personas es siempre tratar de pensar por nuestra propia cuenta, como digo, hay que pensar por cuenta propia. Pero siempre, para dar un criterio sobre algo y una información, que es lo que tú das, Otaola, una información sobre algo, tienes que tener tremenda, profunda preparación para que no caigas en la incompetencia que tú caes, en la sobrevaloración que tú caes sobre tu persona, porque ya te digo, hace reír, porque al final eres un payaso, porque el pueblo cubano sabe, papito. El
El pueblo cubano sabe, ¿ok? Esto es lo que yo quería decir. Espero que les haya llegado la idea de la situación, de la cosa. Y nada, si les gusta, por favor, dejen un like y suscríbanse a mi canal. Compartan también. Nos vemos, chao.